El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 22 de la mañana, gracias por la sintonía, gracias por la interacción que ya tenemos de nuestra amable audiencia, gracias por los reportes que nos generan desde diversos puntos de nuestra geografía. Estamos generando esta señal para Pichincha, la transmitimos desde Quito para la capital, para la provincia de Pichincha, y nuestra señal abierta para Esmeraldas y también para Manabí. Estamos en televisión a través de Majestad TV y TVNet en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos por internet por www.radiomajestad.com, esa es nuestra página web, donde nos pueden escuchar en el Real Audio, y también ya estamos generando nuestra habitual transmisión de Facebook Live. Se pueden enlazar, conectar con nosotros a través de la fanpage de Majestad Radio, y por cierto, la fanpage de Primera Plana, que es justamente nuestro portal de noticias. Nuestra cuenta Twitter, les recuerdo, @primeraplana.eq. Quiero que me permitan, por favor, con la venia de todos ustedes, tomarme unos poquísimos minutos para agradecer públicamente las expresiones de solidaridad que he recibido en el transcurso de estas horas. Fue un domingo muy complejo, un domingo muy duro desde el punto de vista familiar. El domingo ayer ocurrió un hecho que nos golpeó en el entorno familiar, y fue el fallecimiento de mi suegra. En estas circunstancias, ustedes saben que estamos viviendo unos días tan complejos, unas semanas muy complejas, en medio del aislamiento, muy lejos de lo que frente a estas circunstancias uno quisiera, para despedir a nuestros seres queridos. Ayer el fallecimiento, que fue en circunstancias totalmente distintas a la pandemia que al momento enfrenta el mundo y de la cual Ecuador lamentablemente no ha podido abstraerse, pero ocurre en medio de esta situación, y fruto de esta situación tuvimos la oportunidad de velarla. En realidad el trámite mortuorio fue muy rápido, insisto, no se trataba de un tema asociado a la pandemia, entonces el trámite mortuorio fue muy rápido. Tuvimos la oportunidad de velarla dentro de la intimidad familiar. En una sala de velación, apenas 5 o 6 personas estuvimos allí. Estamos esperando el turno para la cremación, que es fue la voluntad de mi suegra, para posteriormente, y una vez que pase esta emergencia, sus cenizas, llevarlas a Guayaquil, que era su ciudad y donde está su familia. Toda su familia está en la ciudad de Guayaquil. Un velorio lejos justamente del resto de la familia. Ustedes saben que cuando ocurren este tipo de cosas se congrega la familia, los amigos, el entorno más cercano, inclusive los conocidos. Muy lejos de la hermana de mi suegra, de sus hijos, de sus sobrinos y sobrinas, de sus nietos y nietas, de su bisnieto. Justamente esta emergencia sanitaria impidió que puedan los suyos brindarle el último adiós. Pero insisto, pese a las circunstancias tan complejas que vive el país, sí debo decir que el trámite mortuorio fue muy rápido. Y yo escribía anoche, luego de haber pasado esta jornada tan compleja, anoche escribía que este tipo de situaciones a mí en lo personal, y permítanme hablar en primera persona, me hacen valorar mucho más la vida. Evidentemente este tipo de cosas a uno le hacen valorar mucho más la vida, pero al mismo tiempo reflexionaba ayer, mientras estaba en el velorio, sobre el cruel drama que enfrentan cientos de ecuatorianos, fundamentalmente en la ciudad de Guayaquil, que es una ciudad a la que yo he dicho en varias ocasiones, y ustedes les he contado, me unen muchísimos lazos familiares, profesionales, de amistad, sociales. Es una ciudad en la que yo viví, en la que me he formado, en la que nací periodísticamente. Y reflexionaba, sobre el drama que viven muchísimos, cientos de guayaquileños que o no pudieron lograr que inmediatamente se lleven el cuerpo, el cadáver de su ser querido, de sus seres queridos que fallecieron en medio de toda esta tragedia, que han tenido que esperar varios días, hasta que finalmente hubo que aplicar una acción de emergencia liderada por Jorge Guattet, para tratar de alguna forma solucionar el tema o resarcir de alguna manera el tema.
reflexionaba sobre eso, reflexionaba también sobre el hecho de que en este caso en particular tuvimos la oportunidad de despedir a la señora, a mi suegra, y hay, por ejemplo, muchos que no lo lograron hacer, que ni siquiera saben dónde están los cuerpos, los cadáveres de sus seres queridos, que ni siquiera los localizan. Leía, por ejemplo, cuántos días un colega periodista, y menciono porque es un colega cercano, un amigo, lo conozco, Omar Jaén, que durante varios días no sabía del paradero del cuerpo de su tío, hasta que finalmente en estas horas la Fuerza de Tarea Conjunta le informó dónde se encontraba. Insisto, este tipo de situaciones a uno le hacen ver la vida de otra forma y le hacen analizar las cosas desde otro punto de vista. Tal vez pensándolas desde una arista mucho más solidaria, mucho más profunda. Compartir esa solidaridad, esa empatía con aquellos que, insisto, no tuvieron, entre comillas, la suerte de despedir a su ser querido. Nosotros sí la tuvimos, inclusive en estas circunstancias. Y de verdad gracias por las expresiones de solidaridad, de apoyo, de aliento que recibí en lo personal en el transcurso de estas últimas 24 horas. Han sido momentos muy complejos, muy complejos. Esta emergencia sanitaria nos ha arrebatado seres queridos, a muchos de nosotros, gente conocida, amigos, familiares, por culpa de la pandemia y también por situaciones que no tienen que ver con la pandemia, pero que fruto de la emergencia sanitaria nos ha impedido despedir a nuestros seres queridos como probablemente hubiésemos pensado, lo hubiésemos proyectado. Así que muchas gracias a todos ustedes por la gentileza y gracias por soportar este comentario que acabo de hacer. Pero quería trasladar y aprovechar estos micrófonos para decirles, muchos de ustedes que seguramente me están viendo, me están escuchando, tuvieron la gentileza de escribirme el día de ayer a través del Twitter. No he podido responder a todos, es imposible. A la mayoría traté de ponerles un like, por lo menos, para que sepan que recibí con mucho afecto, con mucha humildad, con mucho cariño todas esas expresiones. Así que un abrazo para todos ustedes y de verdad Dios les pague. 6:29. Seguimos aquí para generar noticias, seguimos aquí para comentar y seguimos aquí para dar cuenta de nuestra reflexión respecto a algunas decisiones que se han planteado en estas horas. El viernes, en pleno Viernes Santo, hacia las 5:30 de la tarde, el señor presidente de la República se tomó algo así de 10 minutos para exponer al país una nueva propuesta económica, una propuesta que en buen romance implica una, entre comillas, contribución del sector empresarial y también de los trabajadores que tienen un sueldo fijo y que tienen relación de dependencia. En esos 10 minutos, el presidente, generó las líneas generales, pero no sustentó el fondo de la propuesta, y allí evidentemente hay un error desde el punto de vista de comunicación política, de comunicación estratégica, porque creo yo que esos 10 minutos debieron ser aprovechados por el mandatario para expresar con muchísima más profundidad los lineamientos de este esquema que anunció y que apunta a generar recursos para enfrentar estos momentos tan complejos que estamos viviendo y que se van a venir, porque este va a ser un año definitivamente complejo, probablemente un año en el que enfrentaremos la peor situación económica que recuerde la historia desde su nacimiento como república de nuestro país en 1830. Yo sí estoy de acuerdo con aquellos que dicen que lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir ha superado todas las crisis económicas que ha vivido la República desde su nacimiento como tal en 1830. Con un aparato productivo que durante 4 semanas consecutivas, hoy empezamos la quinta, 4 semanas consecutivas está prácticamente paralizado, con poquísimas excepciones, muy pocas excepciones, pero el aparato productivo está paralizado, con mucha gente que no ha logrado cobrar su salario. Los servidores públicos, por ejemplo, no han logrado cobrar su salario, no lo hicieron la semana anterior. Hoy, 13 de abril, Día del Maestro Ecuatoriano, entiendo que miles de maestros no han podido cobrar. De lo que se conoce, quienes lograron recibir sus salarios son aquellos que forman parte del sector de la salud.
del sector de Fuerzas Armadas, del sector de Policía Nacional y un segmento de los trabajadores de la ciudad de Guayaquil. No todos, pero un segmento de trabajadores de la ciudad de Guayaquil. Y no han podido cobrar. Pese a todo esto, el señor presidente de la República el día viernes anuncia que las empresas que hoy están paralizadas van a tener que contribuir, aquellas que tuvieron ingresos de más de $1 millón el año anterior, van a tener que contribuir en 3 cuotas con el 5% de la utilidad que generaron el año anterior. Y que los trabajadores en relación de dependencia van a tener que aportar una contribución durante 9 meses, aquellos que ganan a partir de los $500 en adelante, con base en una tabla y con base en unos porcentajes sobre los cuales todavía no hay una definición concreta. El viernes se dijo una cosa, anoche el ministro de Finanzas dijo otra cosa. Pero no explicó el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que, como lo explicó el ministro de Economía 4 horas después de la presentación del presidente de la República, el 95% del plan económico debe pasar por la aprobación previa de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea Nacional, donde está claro que en este momento el gobierno no tiene músculo político. El gobierno ha tenido muchas dificultades para tener un margen al menos mínimo de negociación con las bancadas, y eso se reflejó, hay que recordarlo, el año anterior, cuando el proyecto económico urgente, que fue remitido en octubre, fue negado por la legislatura en noviembre, y luego el gobierno tuvo que remitir otro proyecto mucho más corto para poder asegurar los ingresos de este año sin imaginar lo que se nos venía, que era justamente la crisis sanitaria. Pero digo, e insisto, esos 10 minutos el señor presidente de la República no aprovechó para exponer el fondo del asunto, los temas más potentes. Se lo dejó después a su ministro de Economía y Finanzas, que creo tampoco ha generado, no lo hizo el viernes en la noche y tampoco lo hizo ayer. No ha generado los mensajes lo suficientemente claves, concretos, para entender hacia dónde apunta la política económica del gobierno en esta materia. Anoche también se presentó el ministro de Economía y Finanzas, cerca de las 20 horas, en un espacio a través de los medios públicos, que estuvo conducido por los colegas periodistas Verónica Rivadeneira y Sebastián Angulo, donde los colegas hicieron algunas preguntas, y algunas de esas preguntas no recibieron una respuesta contundente por parte de las autoridades, porque no solamente participó el ministro de Economía y Finanzas, también participó el secretario general del gabinete, Juan Sebastián Roldán, y el ministro de la Producción, Iván Ontaneda. Sobre el ministro Ontaneda, por ejemplo, había preguntas muy puntuales respecto de la situación del sector productivo y de las alternativas para reactivar ese sector productivo, y lo que se habla son solo generalidades. Creo que es un momento en el cual el país necesita mayores certezas y siento que no se generan esas certezas. No hay claridad. Se anuncia el viernes en la noche que el sábado iba a ser remitido el proyecto económico urgente. Uno entiende que el proyecto está listo. Si se hace el anuncio, uno entiende que está listo el proyecto. Y resulta que anoche, domingo, el ministro dice, todavía no lo enviamos, posiblemente mañana, o sea, hoy lunes. Porque dice, en estas horas han estado monitoreando y recibiendo aportes de algunos sectores. Eso quiere decir que el viernes no estuvo listo el proyecto. Entonces, lo que no me queda claro es, se anuncia el envío de un proyecto, se anuncian los lineamientos generales de un proyecto, pero resulta que ese proyecto no existe aún, no está listo, todavía está en la carpintería. Y me imagino yo que estaban esperando la reacción, pues las reacciones han sido mayoritariamente negativas. El sector productivo no está contento, las cámaras de la producción no están contentos con ese proyecto. El sector de los trabajadores no está contento con ese proyecto. Las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, los legisladores, que al final del día serán los que van a conocer y debatir esta iniciativa, no están de acuerdo con lo que se ha planteado de modo general por parte de la función ejecutiva. No están contentos. Ausentes totalmente de estos mensajes. Y pese a eso, digo, ante la ausencia de contundencia en los mensajes iniciales, siento que además se plantea la gestión de gobierno que debería responder a una planificación previa antes de salir al público con determinados anuncios. Se plantea la gestión del gobierno desde el punto de vista de las reacciones fundamentalmente en las redes sociales, porque claro,
Luego del anuncio del presidente de la República el viernes y la explicación posterior del Frente Económico, liderado por Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, resulta que todos nos preguntamos, ¿y cuál es el aporte del Estado central? ¿Y cuál es el aporte de los gobiernos locales? ¿Y cuál es el aporte del poder político? ¿Por qué solamente se piensa en meter la mano al bolsillo a la gente? Es lo primero que nos preguntamos. La respuesta del presidente Moreno el día de ayer fue un tuit, en el que no explica la forma, pero ya hace el anuncio general. He dispuesto a reducir el 50% del ingreso mensual a presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. De la misma manera lo harán todas las funciones del Estado, gobiernos seccionales en especial, Asamblea Ecuador, arrobando a la Asamblea, porque, y el hashtag, a Ecuador lo sacamos todos. En ese tuit que fue escrito en la cuenta Twitter del señor presidente de la República, se hace este anuncio. Una medida que puede ser considerada populista, pero que en la práctica es una medida que no va a generar eficacia, partiendo del monto que seguramente se va a ahorrar el Estado por no pagar los salarios, y luego por el propio mensaje que se está brindando. Yo insisto, en los últimos tiempos la cosa pública, o sea, a la gente, al común de los ciudadanos, se le ha puesto en el radar, en la cabeza, el imaginario de que el sector público, la cosa pública es lo peor que existe. Que los servidores públicos son unos burócratas, unos vagos, unos corruptos. Eso es lo que se le ha metido a la gente en la cabeza. ¿Ya? Muchos ayer aplaudieron esa medida. Pero quienes aplaudieron seguramente no tienen idea de cuál es el impacto que va a generar esa medida respecto de un ahorro real en las arcas públicas para contribuir a la situación de crisis sanitaria, de crisis económica y de crisis social que enfrenta la República. Como bien decía el presidente, en eso yo coincido, hay 3 crisis que enfrenta el Ecuador, sanitaria, social y económica. Pero la solución no pasa por reducirse los salarios. Esa es una medida netamente coyuntural, porque además yo sí soy de los que cree que el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros de Estado, los legisladores, deben tener un sueldo decente. Por su propia condición de autoridades y porque un buen sueldo, al menos es una visión de quienes habla, seguramente impopular, porque habrá mucha gente que va a discrepar con lo que estoy diciendo. Pero un buen sueldo ayuda a minimizar los casos de corrupción. Se reducen el 50% del salario. ¿Y qué pasa con el resto de empleados del sector público? No se explicó qué va a pasar con viceministros para abajo. Se hace simplemente el anuncio. El presidente gana tanto, ¿cuánto va a empezar a ganar? Nadie más puede ganar más que el presidente de la República. Eso dice la Ley Orgánica del Servicio Público. Nadie puede ganar por encima del salario del presidente de la República. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de servidores públicos? De viceministros para abajo. ¿Qué va a pasar? A mí no me queda claro, en realidad, con un simple anuncio de ese calibre, no me queda claro qué va a pasar con el resto de servidores públicos que también reciben una remuneración. ¿También se les va a recortar? Para mí es un anuncio que no aborda los temas de fondo. Es un anuncio sobre el cual, de modo alguno, se hace creer o se hace pensar de que efectivamente esto es parte de un esquema, de un plan previamente concebido, previamente elaborado, consensuado, meditado, argumentado por parte de las autoridades para poder generar acciones que permitan al Ecuador salir de la crisis. Se le ha metido a la gente la idea, y aquí, por ejemplo, hagamos una culpa, con todo respeto para los colegas de mi gremio, para los colegas periodistas, que se prestan para decir, el problema es que hay demasiados asambleístas, hay que recortar el número de legisladores. Ok, pero expliquemos a la gente que eso no se hace por decreto ni por ley, ni que esa puede ser una decisión del presidente de la República. Se nos enseña lo que hicieron en Italia, pero no se contextualiza que la legislación italiana es diferente a la legislación ecuatoriana. No hay forma de reducir el número de asambleístas en este momento. No hay manera. La única forma es modificando la Constitución. Y el trámite de modificación constitucional no se hace de un día para otro. Si se lo hace a través de enmienda, debe transcurrir un año entre el primero y segundo debates de una enmienda constitucional. Si se lo hace a través de reforma, igualmente tiene unos plazos. Además, se requiere el aval del pueblo en las urnas.
O sea, no se le explica a la gente las cosas como son. Y en este momento, cuando ya hay calendario electoral, cuando tenemos en el radar las elecciones para el próximo 7 de febrero, resulta que ya no se pueden incorporar cambios que afecten las elecciones, porque eso dice la Constitución. No se pueden modificar las reglas electorales dentro del año anterior al proceso electoral. Ya no hay cómo. Alguna gente también decía muerte cruzada, y algunos líderes de opinión apoyaban esa tesis. ¿Saben lo que es la muerte cruzada? La mal llamada muerte cruzada, porque ese término no existe en la Constitución, es la disolución de la Asamblea Nacional por parte de la función ejecutiva, que además, si el presidente de la República quisiera disolver la Asamblea Nacional, tiene chance hasta el 14 de mayo. Después del 14 de mayo ya no puede, porque la propia Constitución dice, después del primer año y antes del último año de funciones. Atribución constitucional de disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas, tanto del presidente cuanto de vicepresidente y de legisladores. Por eso es este término de muerte cruzada. Pero insisto, el término como tal no existe en la Constitución, pero sí se lo llama por esto. Se va a la Asamblea y también después de unos meses con las elecciones se va a la función ejecutiva. Pero ¿saben qué? Se va a la Asamblea y regresa una nueva Asamblea con el mismo número, 137. Pero a la gente se le vende humo y no se le explica las cosas. Así no funciona. Si se hubiese querido generar un cambio real, con el cual yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo no entiendo por qué hay 15 asambleístas nacionales. Si tienen las mismas atribuciones que los 120 y pico, 116 me parece asambleístas provinciales. Y las mismas atribuciones que los legisladores que representan a los ecuatorianos residentes en el exterior. Porque además, para cambiar el número de legisladores, hay que cambiar la fórmula de cálculo de la representación que tiene cada provincia, con base en el número de habitantes que tiene. Eso dice la Constitución. Entonces, no le vendamos humo a la gente. A los ciudadanos hay que explicarles las cosas, no pretender vender humo y utilizar discursos solamente para llenar las expectativas del momento. No es posible en este momento reducir el número de legisladores. No, no es posible. Por ahí no viene la cosa. Y yo sí creo que es totalmente reactiva esta decisión de plantear la reducción de la mitad del salario de las autoridades del nivel jerárquico, desde el presidente hasta viceministros. Porque no sabemos, además, qué va a pasar, insisto, con el resto. Digo, son estos anuncios que se generan, que claro, provocan una gran viralidad, pero que en el fondo no explican, el condumio no explican, la forma de instrumentar no explican. Y cuando uno plantea esto, creen que uno está haciendo oposición. No se trata de hacer oposición, se trata de plantear preguntas totalmente pertinentes. Ok, reduces el salario, ¿a cuánto? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál va a ser la tabla? ¿Quiénes van a ser los afectados? ¿Qué pasa con el resto de servidores públicos? ¿Cómo reduces el aparato del Estado? Eliminas instituciones, fusionas instituciones, vendes activos del Estado. ¿Dónde está la venta de activos del Estado? 3 años nos han dicho lo mismo. 3 años. La venta de activos del Estado. ¿Dónde está la venta de los activos del Estado? Que le llaman la monetización de los activos del Estado. Yo no entiendo, de verdad, no lo comprendo. Y cuando, insisto, se plantean estas inquietudes, se asume que uno está oponiéndose. Y no es así. Son inquietudes totalmente legítimas. Legítimas. Yo al menos tengo esas dudas y estoy segurísimo que muchos de ustedes deben tener esas dudas. Además, recordar a las autoridades y a ustedes que hay 2 niveles, el nivel jerárquico superior y hay el nivel de los trabajadores en general. ¿Cómo se va a manejar eso? Ayer también se anunció que la política va a ser, a partir de este momento, acuerdos entre las partes, llegar a acuerdos entre las partes. ¿Qué va a pasar allí? Si, por ejemplo, alguien tiene un contrato que está vigente desde hace más de un año y que ya se convierte en un contrato indefinido en el sector privado, ¿cómo le van a reducir el sueldo? Tienen que terminar ese contrato, liquidarlo y de ahí hacerle un nuevo contrato. Pero es una pérdida de derechos laborales. O sea, eso se hace el anuncio, pero no se explica el condumio. Y lamentablemente no hay posibilidades de plantear estas inquietudes. No permiten esas posibilidades de plantear estas inquietudes. Por eso utilizo estos micrófonos y este espacio para plantearlas públicamente. El mensaje debe ser concreto,
contundente, articulado, argumentado, pensado, meditado, elaborado, no improvisado. Al menos es lo que yo siento. Seguiremos conversando, ya mismo estaremos dialogando con Pedro Granja, jurista, sobre los temas de la coyuntura, la emergencia sanitaria y, por cierto, el caso Sobornos, y luego hablaremos sobre la violencia de género con Sibel Martínez, reacción del sector exportador con Felipe Rivadeneira, la emergencia sanitaria en Quito con Eduardo del Pozo.